José Luis Mendoza y Cervantes. Muchísimas gracias, Nayib. Muchas gracias, compañeros. Nuestro saludo cordial, don Álvaro, nuestros compañeros en cabina, nuestro público, a todos los oyentes de la Z101 y muy especialmente a los oyentes en la diáspora. La diáspora dominicana tiene un cordón umbilical con su país y es la programación de la Z101. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, que tiene por sus siglas, yo creo que muchos significados en la memoria de los dominicanos, buenos y malos. Yo diría que la mayoría casi siempre negativos por aquello de las medidas de ajuste, ¿no? Sobre todo la gente se acuerda del 1984, abril, la poblada y todo aquello de la... Precisamente te iba a hacer referencia a eso, porque el primer punto de referencia que tuvimos, ¿verdad? Y yo era bastante jovencito, yo era prácticamente un niño, del Fondo Monetario Internacional fue entre 1983 y 1984. El discurso de Lima de Jorge Blanco en diciembre del 83, cuando se negaba a acatar obviamente las condiciones de choque y ya cuando las aceptó 4 meses después. Cuando se hizo una reforma fiscal en aquel momento, donde se creó el impuesto de transferencia a los bienes industrializados. Así es. ITEVIS, no era todavía y servicios, eso fue después. Así es. El Se ITEVIS. habla de poblada y yo he hablado varias veces a través de los años de eso. No voy a hablar ahora. No hubo tal poblada como reacción social. Exacto. Condición expresión económica. Así es. Condición de exigencias humanas. No. Eso fue un intento de golpe de Estado de un sector del reformismo con Balaguer a la cabeza y un sector del propio PLD, hasta tal punto que Juan Bosch expulsó a gente del PLD por estar involucrados en esa trama, y en la reunión del comité político, y que me desmientan 2 que están vivos y estaban ahí, sacó un revólver, lo puso en la mesa y dijo: si no se aplican estas sanciones disciplinarias, me pego un tiro. ¡Qué poblada del carajo! Bueno. Golpe de Estado. No, hubo una poblada, don Álvaro, en 1984, los días 24, 25 y 26 de abril del 1984. 300 muertos. Lo que no quita. 300 muertos. Si lo dividimos en el número de días de protesta, que fueron 3, serían 100 muertos por día. Eso fue lo que se provocó. Y se quería provocar más todavía. Tú lo estás confirmando. Querían fuego, querían muertes, querían un estado de cosas desastroso. No hubo tal poblada. Lo que hubo fue un movimiento del atraso político dominicano. Salvador Jorge Blanco masacró a la población dominicana, mató más de 300 dominicanos su gobierno. Ahora, durante esos 3 días del mes de abril de 1984, yo lo viví. Cabe preguntarse. Yo viví en Villaconsuelo, perdón, para darte paso. Yo viví en Villaconsuelo y yo lo viví. Un niño. Yo lo viví, don Álvaro. Tú no sabías lo que y yo lo vi. Pasando. Yo no era ni piropo. A ti te puso tu familia debajo de una cama. Claro. Para que no se te pegaran los Todos tuvimos que dormir, durante 3 días en el piso, ahí en el Arzobispo Valera 112 en Villaconsuelo, por los tiros. Mientras tú dormías en el piso, yo andaba en la calle cubriendo para el periódico. Sí, ¿y qué te quiere? Yo iba a cubrir con 11 años. Como reportero del periódico El Sol. Pero dime. No, para cada quien lo vivía. No, porque a los 11 años usted quería que yo estuviera cubriendo, ¿verdad? Yo no era ni piropo. Charlatán. Yo no era ni piropo. José Luis, adelante. Gracias, don Álvaro. ¿Qué tantas interrupciones? Ahora, cabe gente que se pasa el programa entero interrumpiendo a los demás. Cabe preguntarse, don Álvaro, cómo hubiesen reaccionado otros jefes de Estado ante una amenaza similar. ¿Cómo hubiesen reaccionado? ¿Cuál hubiese sido el costo en sangre, tal vez, de otros líderes históricos dominicanos? Hubo uno, por ejemplo, que reaccionó allá en la montaña de Constanza. Sí. Ahí está el monumento todavía. Eso es como tú dices, ¿verdad? Como dice José Luis, ¿cómo hubiera reaccionado? O sea,
Si mi abuela hubiera tenido ruedas, fuera bicicleta. Gracias. Pero bueno, señores, el Fondo Monetario Internacional, con esa historia tan controvertida, histórica, que no solamente acude a la República Dominicana, por ahí está el Caracazo en el 89, por ahí están los acontecimientos de Lima también, produce un informe que dice que la economía dominicana va a estar creciendo por encima de los 9 puntos porcentuales este año. Esa información, en principio, usted dirá, bueno, crecimiento no puede ser malo, no puede ser negativo que se hable de crecer. Ahora bien, es importante cuando se hacen estos anuncios siempre aterrizar un par de variables macroeconómicas para que el pueblo de a pie las entienda, las digiera, pero sobre todo exija a sus gobernantes, tanto en términos legislativos como ejecutivos, las decisiones que se tienen que tomar para que este tipo de cosas no sean simplemente crecimiento aritmético, sin la posibilidad de mayor desarrollo, sin la posibilidad de que el pueblo dominicano pueda, dentro de esa ola de crecimiento o de recuperación, como usted quiera verlo, sacarle algún provecho. Por ejemplo, lo primero es que dentro del esquema, dentro de la fórmula que genera estas proyecciones, es bueno que la gente sepa que se suma la inflación. La pérdida de valor monetario de una moneda no es buena nunca para el que, ganando el mismo billete, echa menos productos en el carrito del supermercado o paga menos servicios en el puesto de la esquina con el mismo valor de esa moneda. Por lo tanto, la inflación va en contra de nuestros intereses, va en contra de lo que nosotros como consumidores finales, como receptores de riqueza a través de salarios o a través de mecanismos de venta, porque seamos dueños de negocios o socios, nos interesa tener al final. El poder adquisitivo se supone que hay que protegerlo. Es más, los países que tienen un banco central, que no son todos, hay quien piensa que todos los países tienen banco central, algunos no tienen, pero donde existe un banco central, su ley generalmente dice, y es el caso de la República Dominicana, que su función principal es luchar contra la inflación. Se supone que uno de los grandes éxitos, en teoría, de los últimos, digamos, 20 y tantos años, sobre todo con la presencia de un gobernador que ha sido el que ha estado presente durante todo el tiempo, tal vez con la excepción del gobierno de Hipólito Mejía, el señor Héctor Valdés Albizu, uno de sus principales logros del 92 en adelante ha sido lograr mantener las fórmulas que hacen que la inflación se haya mantenido en niveles siempre cercanos a la meta. Eso ha tenido durante este cuarto de siglo un par de situaciones donde se ha ido de la mano. La crisis bancaria, donde, insistimos, estuvieron otras personas al frente del Banco Central, y esta situación del COVID-19 con las decisiones que se tomaron a raíz de la pandemia. Breve interrupción. Claro, adelante, don Álvaro. Breve interrupción. La crisis, tú dices, la crisis bancaria fue una acción política. Así es. Vamos a profundizar. Igual que la poblada, la crisis bancaria fue una poblada de un sector, ¿verdad?, que estaba conspirando contra Hipólito Mejía y le cogieron el dólar y se lo llevaron al 60. Coño, que ni Estados Unidos en 1929. Lo de esa acción bancaria fue una conspiración. Conspiración que incluso todavía tiene un costo permanente en los bolsillos del contribuyente dominicano, porque ha sido precisamente de los bolsillos del contribuyente que se pagó una parte importantísima de esa crisis, y donde ciertamente, don Álvaro, además de que hubo un costo político, el Estado dominicano tuvo que fortalecer su respuesta, llevando a juicio y en algunos casos con sentencia condenatoria a la cárcel a actores económicos que nunca antes el país había visto, habían ido a una celda, lo cual, como muy bien usted dice, tuvo un efecto político sin dudas. Esas elecciones del 2004 están marcadas, el retorno al poder en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana y del doctor Leonel Fernández, la salida del gobierno del PRD en ese entonces de Hipólito Mejía, más las decisiones que se tomaron, buenas o malas, algunas muy cuestionables sin dudas, estaban marcadas, como muy bien dice usted, por esa crisis económica y política, ciertamente. Entonces, sobre el tema del crecimiento, y para centrarnos en esta esperanza de un crecimiento de cerca de un 10%, lo cual no puede ser malo si se crece. Primero, el dato tiene trampa, porque incluye la inflación.
Y la inflación, insistimos, no es buena. Le quita valor a la moneda que los dominicanos transferimos por bienes y servicios. Eso es lo primero. Lo segundo, ha habido un elemento faltante todo este tiempo en las disposiciones económicas que el Estado dominicano ha tenido, y ha sido, entre otras cosas, una mezcla de circunstancias. Un ejecutivo que llegó al poder en medio de una crisis sanitaria donde hubo de heredar una serie de políticas asistenciales del gobierno saliente, el quédate en casa, el FASE, el hecho de que se desconectaba una parte importante de la producción dominicana, y ante esa situación, fiscalizando mucho menos recursos y llevando una gran cantidad de dinero directamente a los bolsillos de muchos dominicanos, no estaba el horno para galleticas. Ahora bien, nos hemos quedado esperando, sobre todo por parte del legislador dominicano, y yo siempre apunto mucho a la responsabilidad del legislador, apunto mucho a la responsabilidad que tiene el creador de leyes, de arbitrios, al que tiene la capacidad de fiscalizar las políticas públicas, al que tiene la discusión de ley presupuesto de cada año, la posibilidad de tratar de fijar un camino distinto. Y no ha habido en todo este tiempo, y me apena muchas veces que la creatividad del legislador dominicano sea tan limitada, una sola idea, ni siquiera consensuada, sobre los paquetes o sobre un paquete de medidas que en otros países se han tomado. Y yo pienso especialmente en las MIPYMES, pienso en las empresas medianas y pequeñas, las cuales todavía al día de hoy arrastran pasivos extraordinarios de la crisis sanitaria. ¿Cuáles? Los negocios que pagan locales, que acumularon deudas importantísimas de alquiler, los negocios que acumularon deudas importantísimas de energía eléctrica, porque recuerden, y quienes tienen negocios pequeños lo saben, solo basta tener un freezer, solo basta tener una maquinaria para pagar potencia instalada, independientemente del consumo que usted genera cada mes. Pero también una enorme cantidad de negocios de distintos tipos, de comida, de distintos servicios, tuvieron simplemente que parar su operación durante todo este tiempo, acumulando, insisto, esos pasivos, acumulando las deudas que ya tenían con la banca seglar, acumulando esos importantes intereses, y no ha habido, como sí hubo en otras naciones del área, ni siquiera pienso en el primer mundo, no quiero soluciones suizas, no quiero soluciones italianas, no, estoy pensando en Uruguay, estoy pensando en Centroamérica, estoy pensando en Panamá, estoy pensando en naciones que, sabiendo esta situación, decidieron ponerse del lado de los pequeños y medianos productores, que son los que, cuya línea de flotación, como los barcos pequeños, más fácilmente se anega, se ahoga. Están a ley de un par de malas decisiones, están a ley de un par de malos meses para tener que cerrar un negocio. ¿Y saben cuál es el problema de un negocio pequeño cerrado? Que es cero empleo. Posiblemente las MIPYMES no están en la mejor situación para generar los máximos empleos de calidad, es cierto, pero es mucho mejor el empleo que generan que cero empleo. Y el tejido productivo dominicano está requete demostrado, está mayoritariamente poblado por empresas de 50, 20, 30, 15 empleados. Ha faltado ciertamente que ese sector también pueda defenderse de manera conjunta. Ahí siempre ha habido un trabajo muchísimo más fino, mucho más estilizado de otros sectores industriales, de otros sectores que han sabido defenderse como bloque, que han sabido imponer sus condiciones, que negocian de poder a poder y que generalmente suelen, sobre la base de negociar como un bloque fuerte, obtener beneficios. Las MIPYMES, al ser un espacio tan grande, tan abarcador, no han logrado ponerle rostro, ponerle cara. Esa fue la gran lucha de David Toribio, que en paz descanse, y que, por cierto, al momento de fallecer estaba aquí en la Z101 defendiendo cada sábado el espacio que tenían los medianos y los pequeños. El sistema representativo, y con esto cierro, funciona en teoría cuando los grupos que votan, cuando los grupos que participan en democracia, en comercio, en libertad, están realmente representados en una curul, en un municipio, en el estado central, y pueden sus apetencias, sus intereses, sus deseos, sus anhelos ser defendidos por esos representantes. Es una lástima que en la inmensa mayoría de los casos, solamente en campaña usted escucha hablar a quienes van a esos negocios, a quienes van a esos barrios. Solamente en esos momentos se preocupan por saber cómo se escribe la palabra MIPYME y qué es una microempresa y cuáles son las necesidades con las que todos los días tienen que luchar ese tipo de negocios para mantenerse a flote. Nos ha faltado la creatividad política, nos ha faltado la mano amiga
de quienes diseñan políticas públicas para que este crecimiento que se está anunciando no se nos vaya en agua y sal con una inflación altísima, y de ese 9,5%, de ese casi 10% de crecimiento, entre comillas, a lo mejor no se nos vaya a la mitad, simplemente en la depreciación del valor de la moneda. Llévatelo con dos.